Bueno, pues empezamos desde el principio, ¿no? Un antropólogo. Sí, Un antropólogo, profesor de... profesor de antropología. ¿De qué universidad? Yo fui primero de la Universidad del Cauca, en Colombia, en Popayán, y después de Unicamp, que es la Universidad de Campinas, en el estado de São Paulo, en Brasil. Ahí fue donde hice realmente mi carrera, digamos. Ajá. He dictado cursos también acá en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios lugares, en Perú. Y entonces la primera relación con... Bueno, tú eres hijo de brasileño. Es complicado porque a los dos nacieron en Buenos Aires. Mi mamá de una familia argentina irlandesa de origen. Okay. So give me a text when you're finished. Y mi papá pues de una familia inglesa, ¿no? O sea, mi abuelo era inglés. Y de ahí mis padres se fueron a Brasil a finales de los años 40. Y entonces yo nací ya en São Paulo. Entonces, soy un poco una mezcla, ¿no? Pero por eso sí es que desde niño yo hablaba pues inglés en la casa con mis papás, y portugués en la calle en Brasil, y castellano con mis primos, y argentinos, ¿no? Porque yo iba de cada rato pues, a la Argentina. Y de ahí, cuando salí de la facultad, es que conseguí este primer puesto de trabajo que fue en Colombia, en Popayán. Y me gustó y ahí es que me interesé por el tema de la coca, ¿no? Porque era una zona donde, de las muy pocas zonas que hay en Colombia donde se mastica la hoja de coca de forma tradicional, ¿no? Y además era la época en que estaba empezando, ¿no? El negocio de la cocaína. Entonces eso me llamó mucho la atención, el contraste entre una cosa que podría ser por un lado visto como un remedio, algo tradicional, algo que las abuelitas daban a sus niños cuando pasaban mal del estómago, ¿no? O sea, por un lado una cosa así vista como una planta con muchas virtudes, ¿no? Y por otro lado, no, fuente del narcotráfico y no, origen de la violencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un poco, eso me llamó mucho la atención y por eso escribí así el primer trabajo grande que hice, fue sobre Colombia en estos años, en los años 70. ¿Sí? Y ese libro pues ha sido reeditado muchas veces y por eso desde entonces pues siempre me invitan a todo lo que es reunión sobre políticas ligadas a la coca, etc., ¿no? El último que hicimos, que fue ya como que el cuarto foro internacional sobre la hoja de coca, lo hicimos ahora en La Paz hace un par de meses, ahora en agosto. En Bolivia pues ya hay una postura por parte del gobierno, ¿no? Que es, como Evo Morales ha sido cocalero, como él ha conseguido cambiar la adhesión de Bolivia a la Convención Única, respetando los usos tradicionales. Eso es la primera vez que se ha hecho, ¿no? El Perú nunca lo ha hecho. Argentina tampoco, por más que el uso de la hoja de coca es legal en la Argentina. Pero la Argentina nunca lo ha llevado, digamos, a los foros internacionales, ¿no? Entonces eso ha hecho abrir una pequeña brecha, ¿no? Que es la que va a seguir ahora Uruguay con la cuestión de la marihuana, ¿no? Lo de Uruguay va a ser de alguna manera más serio, porque eso va a ser un rompimiento así formal con el régimen de la Convención Única, y eso va a ser el próximo año. Va a ser bien interesante, va a ser la primera vez que, digamos, un gobierno soberano de un país dice no,
legalizamos el cannabis y se acabó pues, la historia, ¿no? Pero en Estados Unidos eso ya... Sí, en Estados Unidos eso es por estados, ¿no? Pero no es el gobierno nacional. Ya. Y el gobierno nacional justamente de Washington está utilizando el argumento de la Convención Única en contra de los estados, diciendo, nosotros somos el gobierno nacional, somos firmantes de esta convención internacional y las convenciones internacionales van por encima de estados individuales de legislar sobre el tema, ¿no? Un poco lo mismo que en España está utilizando el gobierno central contra los vascos y contra Cataluña, ¿no? Ya. En cambio, lo de Uruguay va a ser interesante porque es la primera vez que, digamos, un gobierno nacional ¿no? asume esta pelea, ¿no? Pero bueno, no era para eso que me querías entrevistar. Vale. Entonces, como digo, no soy nada farmacólogo, pero al leer la literatura sobre coca y especialmente a mirar el contexto, digamos, del uso de coca como, no como elemento de trabajo, como, ¿no?, la hoja de coca, digamos, en un contexto agrario, minero, ¿no? Pero tanto en el caso de la hoja de coca como en el caso de la cocaína, cuando la gente lo consume, digamos, en situaciones sociales, casi siempre está asociado al alcohol. O sea, es muy raro encontrar gente snifando cocaína en la noche que no lo combine con alcohol. Y lo mismo hasta en un contexto campesino, cuando la gente está utilizando hoja de coca en una situación de fiesta, siempre va asociado también al alcohol. Entonces hay un fenómeno que es bien interesante ahí, que es la combinación de coca con alcohol es prácticamente única en la farmacología, porque las dos cosas se combinan en la sangre y producen una nueva molécula que no existe en la naturaleza, que se llama la cocaetilina. O sea, las dos sustancias en la sangre propiamente se juntan y forman una nueva molécula. Eso no ocurre, por ejemplo, tabaco con cannabis o cafeína con alcohol, ¿no? Se mantienen separados los dos alcaloides o las dos sustancias y cada uno actúa sobre diferentes neurotransmisores y bueno, el cuerpo lo va equilibrando, ¿no? Pero en el caso preciso de coca con alcohol, eso crea una nueva molécula. Y los norteamericanos, que son muy serios en descubrir, digamos, todos los agentes euforizantes, y lo han estudiado muy a fondo, el NIDA, el National Institute on Drug Abuse, ha hecho muchas experiencias con ratones y perros, etc., y con humanos también, ¿no?, que han demostrado que esa molécula, la cocaetilina, ¿no?, produce más euforia que cualquiera de las sustancias separadamente. O sea, por una misma cantidad, ¿no?, con cocaetilina te sientes más eufórico que con solo alcohol o solo cocaína, ¿no? Entonces, eso un poco explica, ¿no?, la razón por la cual la coca y el alcohol están casi siempre asociadas en un contexto, digamos, de fiesta, de farra. Bueno, hay una desventaja ahí, probablemente, que por esa razón también la coca permite consumir más alcohol que uno consumiría de otra manera. Y que produce normalmente el alcohol se cancela con el estímulo de la coca. Entonces se puede tomar más que uno tomaría normalmente. Y además, eso ya digamos por el lado positivo, la coca es un agente que protege de alguna manera el hígado. Es un hepático, no sé exactamente el término. Es extraño, por ejemplo,
la casi total falta de problemas hepáticos, problemas ligados al hígado en la población andina, ¿no? Y en la población que usa coca. Entonces la coca parece tener algunas propiedades que protegen el hígado. Entonces, de nuevo, uno puede seguir consumiendo alcohol sin arriesgarse a tener los problemas de hígado que normalmente están asociados a un consumo excesivo de alcohol. Entonces eso fue, digamos, la primera experiencia que yo tuve de la asociación de alcohol con estas otras sustancias. Porque con las demás, bueno, el alcohol se combina bien con tabaco, pero no se combina muy bien con cannabis, por ejemplo, ¿no? Alcohol y cannabis como que te da un mareo, ¿no? Alcohol combina bien con cafeína, ¿sí? Combina bien con cualquier estimulante, ¿no? Pero no combina bien con los alucinógenos, ¿no? Bajo el efecto de cualquier alucinógeno uno no siente realmente ganas de tomar alcohol, a no ser bien al final de la experiencia, cuando uno quiere bajar, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo el alcohol es la sustancia como que más, el psicoactivo, digamos, más común, ¿no? En prácticamente todas las culturas, menos la musulmana. Tanto aquí en Europa como en América Latina, ¿no? ¿Cuál es la función del alcohol y cuáles son las formas de, digamos, minimizar la dependencia al alcohol, ¿no? Que en mi caso, pues debo admitir que yo no soy un alcohólico feroz, pero sí me tomo una cervecita, una copa de vino, como prácticamente, no tanto el almuerzo, pero sí en la noche, sí. Cuando como en la noche casi siempre tomo un poco de alcohol también, ¿no? A veces, ¿no? Cuando estoy enfermo, ¿no? No me siento dispuesto, pero si no, yo soy un consumidor más o menos diario, ¿no? De alcohol en pequeñas cantidades, ¿no? Y de vez en cuando en una fiesta me paso de la raya también, ¿no? Entonces, ahí al estudiar los psicodélicos, los alucinógenos, ¿no? Todas esas plantas de que estuvimos hablando, ¿no? La ayahuasca, la huilca, acá, los hongos. Sí me di cuenta de que realmente hay como una antipatía entre esas sustancias y el alcohol, ¿no? Y ahí, hace unos 20 años, empecé a estudiar detalladamente la cuestión del San Pedro. Y en el uso del San Pedro, en el uso tradicional que se hace en el norte del Perú, está asociado al alcohol. Porque hay ese ritual que se llama la cingada, que es donde preparan una concha de mejillón así grande, de cholo, que se dice en Perú, ¿no? Que es un mejillón así grandazo, así, ¿no? Y ahí le ponen alcohol, agua florida, tabaco molido, a veces un poco del mismo San Pedro y otras cosas más. O sea, las cingadas a veces llevan 10 o hasta 20 ingredientes, ¿no? Pero siempre hay un poquito de alcohol como solvente, ¿no? No es una cantidad como para emborracharse, pero sí hay un poco de alcohol en la cingada, y la cingada después se pone así en la nariz y se aspira para adentro, y eso quema y entra a la garganta por la vía de arriba, ¿no? Y entonces uno lo acaba absorbiendo, ¿no? Y eso sí me llama la atención, porque yo no conozco ninguna otra cultura que usa, ¿no? Una sustancia psicodélica, alucinógena, en asociación con el alcohol, ¿no? El ayahuasca no se usa con los hongos, nunca he visto a nadie asociándolo con alcohol particularmente. Bueno, sí, los chicos acá en Inglaterra sí se toman una cerveza, se comen hongos, ¿no? Pero por lo general
el uso de psicodélicos, de alucinógenos, no está asociado al alcohol. Entonces, eso me llamó un poco la atención y le pregunté a varios de los curanderos ahí del norte del Perú. Y eso la verdad no podían mucho explicarlo, porque yo creo que la cingada la verdad es la sobrevivencia de un uso más antiguo que era de la huilca, ¿no? Que es la evidencia que uno tiene de Chavín y de las culturas prehispánicas, es que el uso de San Pedro sí era asociado a algo que se jalaba, que se aspiraba por la nariz, pero eso lo que se aspiraba en épocas prehispánicas era la huilca, una semilla molida que contenía dimetiltriptaminas y que intensificaba las visiones que produce el San Pedro normalmente, ¿no? La huilca se perdió, pero digamos el simbolismo de jalar algo quedó y se transfirió a esta nueva mezcla. Es posible que el tabaco molido ya hacía parte, porque a veces se consume huilca mezclado con tabaco molido. Pero el alcohol destilado sí no existía en América antes de llegar los españoles, ¿no? Entonces, este elemento, la adición de un alcohol destilado, es necesariamente algo de la colonia para acá. Entonces, como digo, pues yo iba a conversar y bueno, los curanderos practican el ritual que existe hoy en día. Ellos no son historiadores, no tienen nociones de cómo eso era antes, ¿no? Pero sí hay un italiano que trabaja en Piura que ha hecho un levantamiento de todo lo que es las crónicas de la época colonial, que hubo varios procesos por brujería, ¿no? De la Inquisición en el siglo XVII sobre todo, en Potosí, el Cusco, en Cajamarca, Piura. Hay por lo menos unos 4 o 5 procesos de brujería donde está claramente comprobado de lo que estaban persiguiendo eran curanderos que usaban el San Pedro, ¿no? Y ahí no hay ninguna referencia, digamos, a esa cingada que se usa hoy en día. Entonces es posible que esa cingada es una innovación de los últimos 100 años, 200 años como máximo. Bueno, entonces eso es lo que he podido establecer, digamos, a través de las fuentes. Y como digo, preguntando a los curanderos, ellos saben el sistema que funciona hoy en día, pero no saben su origen, no saben explicarlo, ¿no? Pero uno me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, ese poquito de alcohol que ponemos en la cingada es como una vacuna. Es como para vacunarse contra el trago. O sea, tú tomas un poquitito así de alcohol, así por la cingada, y te quita las ganas de tomar. Entonces ahí empecé un poco, ¿no?, conversando con la gente que iba donde los curanderos y tal. Y empecé a ver que muchos de ellos sí tenían problemas de alcoholismo, de consumo excesivo de alcohol, ¿no? Y que muchos de ellos habían ido a los curanderos de San Pedro justamente por esa razón. Y por otras cosas ligadas a su consumo de alcohol, ¿no? Después, qué sé yo, violencia familiar, o peleas con sus hermanos, con su esposa, ¿no? Cosas, ¿no?, que muchas veces lo que se trata, digamos, en un contexto de San Pedro, ¿no?, es los problemas familiares, ¿no? ¿Quieres parar un instante? Un segundo. Es que como cambia la luz y había puesto fijo en la exposición, sí, ahora ha salido el entonces sol. hay demasiada luz. Entonces eso te... Ok. Seguimos. Ya, entonces, si se está tratando, que yo le preguntaba a los curanderos, pues, o sea, ¿no?, es un sistema, a mi ver, así un poco paranoico, ¿no? O sea, la gente va al curandero y dice, no, porque alguien me está haciendo daño, ¿no? Y hay que resolver este daño que alguien me está haciendo, ¿no? Entonces todo el ritual es un poco, ¿no?,
capturar el daño que te están haciendo y enterrarlo y devolverlo y neutralizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo le preguntaba pues a los curanderos, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? No todo el mundo está peleado con sus hermanos, ¿no? O sea, entonces uno me dijo una vez, no, todo es envidia, todo es envidia. Y bueno, ya, puede ser efectivamente, ¿no? Digamos, en una comunidad relativamente cerrada, los problemas que hay son problemas de envidia, entre hermanos, entre amigos, entre gente que trabaja juntos, etc. Pero lo que se exprime como problema cuando el enfermo o la persona que quiere tratarse va donde el curandero, no va a llegar diciendo, mira, yo tengo envidia de mi hermano porque él tiene un coche más nuevo que el mío, o porque él tiene más ganado que el mío, ¿no? Entonces más bien la gente va diciendo, no, que estoy enfermo, entonces ahí como que la enfermedad o lo que la persona está queriendo tratar, digamos, a nivel explícito, ¿no? Sirve como para que el curandero va desenmarañando cuál es el problema real que está por detrás de eso, ¿no? Y entonces ahí también, digamos, el uso excesivo de alcohol es una vía muy sencilla y clara de identificar esas cosas. La persona llega, estoy tomando, estoy chupando mucho, mi esposa me quiere botar de la casa porque estoy gastando toda la plata de la familia en trago. Y entonces ya el curandero le va a decir, entonces tienes un problema de alcoholismo, entonces te vamos a tratar el problema de alcoholismo. Pero a la verdad, en el concepto del curandero, el problema no es el alcoholismo. El problema es algo que ha llevado a la persona a beber demasiado, ¿no? Eso es un poco su lógica, ¿no? Y bueno, como resultado de eso, se ha creado la idea de que efectivamente el tomar San Pedro con cierta frecuencia, digamos a cada 15 días, una vez al mes, a veces las personas también lo toman en muy pequeñas dosis, pero todos los días durante 15, 20 días, ¿no? Una cucharadita, así todas las mañanas, ¿no? Que no hace un efecto fuerte, digamos, en el sentido alucinógeno, ¿no? Pero sí se va acumulando en el sistema, ¿no? Y eso es particularmente efectivo, porque ahí ya mi forma de analizar esas cosas, no tanto del punto de vista del curandero, del punto de vista de la antropología, pero más en términos del cuerpo mismo, ¿no? Efectivamente el San Pedro te da un disgusto por el alcohol, ¿no? Después de tomar una buena dosis de San Pedro, no siento ganas de tomar por algunos días después. Y esa cosa de tomar un poquito de San Pedro todos los días para no tener una experiencia fuerte, ¿no? Pero también es eso como que te da un disgusto por el alcohol. Ahora, no sé exactamente cuál es el mecanismo. No es el mecanismo que están suponiendo los curanderos. O sea, a mí no me parece que eso sea, digamos, una antipatía mágica entre esas dos sustancias. Pero sí, el cuerpo, al absorber el San Pedro, como que rechaza el alcohol. O sea, hay algo ahí que, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Hay muchos casos de curanderos que han dejado de ser curanderos porque han vuelto a tomar mucho. Y ya la gente ya no les respeta realmente como curanderos. No, ese ya es un borracho. Porque también, pues, el estar tomando siempre San Pedro, a veces te despierta demasiado, ¿no?
A veces uno no quiere tener así una conciencia tan, ¿no? A veces uno quiere un poco bajar la conciencia, ¿no? Y para eso sirve muy bien el alcohol, ¿no? Entonces, yo veo que las dos cosas como digo, no es una antipatía mágica, pero a nivel del cuerpo humano parecen actuar de una manera que uno como que rechaza al otro. Y eso debe ser un mecanismo no solo psíquico, pero yo diría hasta físico, ¿no? Debe ser que las dos cosas actúan sobre diferentes neurotransmisores y ¿no? Actúan de una manera en que... Bueno, son muy compatibles. No son muy compatibles, exactamente, ¿no? Y eso uno lo ve hasta en el contexto, digamos, moderno, urbano, juventud, etc., ¿no? Que el éxtasis es un derivado de la mescalina originalmente, o sea, es una fenethilamina, no es una triptimina, ¿no? Y hay gente que toma con éxtasis, pero por lo general el contexto del consumo de éxtasis no es un contexto donde se consume mucho alcohol, ¿no? Como que las dos cosas no combinan muy bien. Al menos lo que yo he visto acá en Inglaterra, donde a principios de los años 90 estudiábamos la emergencia del rave así en Liverpool, bien al principio de los años 90, cuando el rave salió, digamos, de la clandestinidad. Y las autoridades municipales de Liverpool dijeron, bueno, mejor que eso sea por lo menos en un lugar donde hay un mínimo de, ¿no?, agua, seguridad en caso de incendio, ese tipo de cosas. Entonces encontraron un cine abandonado y dijeron, bueno, ya pueden hacer sus raves ahí en este cine, ¿no? Y para que eso pasara por todas las autoridades y todo lo demás, contrataron nosotros, pues 2 o 3 colegas, uno era psiquiatra, otro era sociólogo, éramos una equipe de unas 5 o 6 personas, y nosotros teníamos que acompañar este proceso y poder hacer un informe todos los meses a las autoridades municipales diciendo, bueno, ya hemos tenido tales y tales problemas y tales otros hemos resuelto, y bueno, entonces tuvimos que acompañar eso mucho. Y yo me di cuenta que en las ocasiones cuando había éxtasis en cantidad y de buena calidad, la noche pasaba más o menos bien, o sea, no teníamos mayores problemas. De vez en cuando una persona que pasaba mal, que necesitaba un poco de, ¿no?, cuidado, pero básicamente, digamos, a nivel de orden público, nadie pisaba los pies de los otros, nadie trataba de agarrar a la chica del otro, no había nada de eso, ¿no? En cambio, en algunos fines de semana faltaba éxtasis, entonces todo el mundo estaba ahí metiendo anfetaminas y alcohol, ¿no? Y ya la noche, era la misma música, la misma gente, en el mismo lugar, ¿no? Pero con anfetaminas y alcohol había peleas, la noche siempre terminaba en broncas, ¿no? Entonces era casi como una experiencia con ratones, o sea, ¿no? Si les das éxtasis, todos los ratones en una buena onda, ¿no? Si les das anfetamina y alcohol, seguro que hacia final de la noche ya va a salir bronca, va a haber pelea, ¿no? Entonces, esa cosa, digamos, esa antipatía entre el San Pedro y el alcohol, yo creo que se transmite también hasta en el éxtasis, ¿no? Como son 2 fenethylaminas y tienen una base química, un origen similar. Y no es una exclusividad de las fenethylaminas tampoco, porque las triptaminas un poco tenían, ¿no?, el DMT, los hongos, el mismo ácido, tampoco se asocian mucho con el alcohol, ¿no? Entonces, resumiendo, me parece que hay 2 o 3 cosas ahí que son interesantes y que, bueno, sería interesante estudiarlas más, ¿no?
uno, como digo, debe ser una cosa a nivel realmente físico, o sea, que hay un desencuentro de neurotransmisores ahí que hace con que la combinación no sea una buena, ¿no? A un segundo nivel, la cabeza es otra, ¿no? O sea, psíquicamente lo que uno está buscando con el alcohol es olvidar, ¿no? y como que bajar así, ¿no? No sentirse, no expandir la conciencia tanto como rebajarla un poco, ¿no? Lo que tiene su función, ¿no? Especialmente en el mundo donde estamos demasiado acelerados, demasiado estimulados, etc., ¿no? Que es un poco lo mismo que buscan los usuarios de heroína, ¿no? O sea, hay ciertos paralelos, digamos, entre los opiáceos y el alcohol, así, ambos sirven un poco para bajar y acalmar y todo, ¿no? En cambio, todos los agentes psicodélicos, alucinógenos, más bien te están expandiendo la conciencia, entonces no lo vas a querer combinar con algo que te... A no ser, como digo, al final, muchas veces yo veo que la gente, ¿no?, se toma su copa de vino al final de una noche de experiencia con esas otras cosas, ¿no? Pero es raro que se tome mucho, ¿no? Es un poquitito nomás para ir a la cama, ¿no? Entonces, una antipatía física a nivel de neurotransmisores primero, una antipatía psíquica, ¿no? Que no vas a querer combinar una cosa que te expande con otra cosa que te rebaja. Y finalmente, digamos, a un nivel ya ideológico, ya la superestructura de eso, hay una antipatía, digamos, un poco cultural, ¿no? O sea, el ambiente cultural donde se consume, ¿no?, un agente alucinógeno, es diferente al ambiente cultural donde se consume el alcohol. Es como la ceremonia de San Pedro, es como sagrado, ¿no? Bueno, y aún no siendo una cosa sagrada, religiosa, un ritual de cura, pero aún siendo, digamos, como digo, pues jóvenes tomando éxtasis, o nosotros tomando San Pedro entre amigos, o sea, no sientes ganas de tomar al mismo tiempo, ¿no? Ahora, si eso sirve realmente para, es la pregunta que me hiciste cuando llegaste, ¿no? Si eso sirve realmente para tratar el alcoholismo, eso ya es otra cuestión, ¿no? Que existe esa antipatía, está claro. Pero, yo lo he visto en mi propio caso personal, uno puede vivir dos mundos culturales, no simultáneamente, pero digamos, uno puede pasar unos días más bien ligados a los temas San Pedro y compañía, y después de repente estás con unos primos en una fiesta por una otra razón, pues chupas, ¿no? Entonces, no es que una cosa necesariamente, ¿no?, elimina la otra, ¿no? La persona puede... Pero sí, yo creo que un poco la percepción más clara que te da el San Pedro queda aún como una memoria un poco distante, y uno sabe cuando está exagerando en el alcohol, ¿no? Ya es difícil de dejarse iludir, ¿no?, con los efectos del alcohol, porque uno sabe, pues, ¿no?, que finalmente, pues, uno va a acabar, así, va a tener una resaca, ¿no? Entonces, yo no diría que es una solución mágica, que así, ¿no?, cualquier
alcohólico que vas a dar San Pedro una vez y nunca más va a querer tomar, eso me parece difícil. Pero que sí, progresivamente, ¿no? Una cosa te lleva por un lado, otra cosa te lleva por otro, entonces, ¿no? Te va perdiendo el interés ¿no? Como dice el viejo bolero, todo para olvidar. Siempre ligado, ¿no?, a tragedias amorosas, ¿no? O sea, te puede dar como una compensación el tomar el San Pedro en un momento dado para que no te vayas demasiado con Sí. él. Bueno, si me estuvieras preguntando cómo propiamente pensar el San Pedro como terapia para el alcoholismo, yo diría que una buena experiencia fuerte de San Pedro puede ser útil, pero a nivel de prevención sería mejor el uso repetido de dosis casi homeopáticas, que es lo que hace Agustín. Fue Agustín que me enseñó esa técnica, porque no es la técnica que usan mucho los curanderos tradicionales. Los curanderos tradicionales hacen una sesión, ¿no? Y inclusive la forma en que se prepara el San Pedro actualmente en el uso tradicional no es muy fuerte. Entonces muchas veces es prácticamente un elemento simbólico, o sea, no tomas suficiente en los rituales de Chiclayo, por ejemplo, como para realmente, yo lo preparo para mí, como lo preparamos aquella vez en Barcelona, mucho más fuerte que lo que ellos preparan, ¿no? Pero el uso ese que me indicó Agustín, que es, como digo, pues una pequeña dosis todas las mañanas, eso como que va acumulando en el sistema, ¿no? Y después de unos 15 o 20 días uno ya siente ganas de parar, porque ya empieza a alterar los sueños, empiezas a sentir momentos así de percepciones medio raras hasta cuando estás despierto. Y no has tomado suficiente como para realmente viajar, ¿no? Pero el hecho de tomar todos los días un poquito, como que va impregnando del organismo con esa sensibilidad, ¿no? Y eso sí podría ser muy útil para prevenir, porque en el caso del alcoholismo, lo que uno tiene que romper es un poco la frecuencia de tomar todos los días, ¿no? Entonces una persona que ya deja de tomar 15 días, ya de alguna manera ya está desintoxicada, ¿no? Porque no es como una desintoxicación de opiáceos, así, donde realmente el proceso es largo y complicado. Con el alcohol es suficiente que uno pare de tomar una semana y ya el sistema está limpio, ¿no? Ahora, que la persona siente ganas de volver a tomar de nuevo, esa es otra cosa, ¿no? Pero no es un problema de intoxicación física, ¿no? Entonces, una cura, digamos, de 15 días de pequeñas dosis de San Pedro serviría para la persona dejar de tomar durante ese tiempo y de repente le despeja la mente, así, ganas de hacer otras cosas, ¿no? Ahora, cuando pare de tomar el San Pedro, yo supondría que dentro de una semana ya la persona ya sentiría ganas de tomar de nuevo. O sea, ha sido, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Pero ya puede ser que ya vuelve a tomar, pero de una manera más controlada, ¿no? Que sería, bueno, el objetivo realmente, ¿no? El objetivo sería crear normas así más controladas, ¿no? De cualquier, bueno, el alcohol en este caso, pero de cualquier sustancia, ¿no? En el fondo. Entonces para eso sí podría ser útil, ¿no? Pero también sería útil, ¿no? Probablemente ayahuasca, hongos.
hasta éxtasis, hasta ácido. Aunque los productos naturales, de nuevo, pues los productos naturales actúan de una manera un poco más compleja, me parece, más interesante. O sea, yo siempre me he interesado más por plantas que por sustancias refinadas, ¿no? Pero hay gente que prefiere pastillas y polvos blancos, ¿no? ¿Quieres más? Por ejemplo, con esa planta, no sé si se llegó a Barcelona hace un par de años, pero hizo un éxito grande acá, porque hicieron una metzcatinona, que era una alteración química del principio activo del CAD. Y eso durante un tiempo no estaba prohibido, porque fue uno de esas nuevas sustancias que surgieron, creo que surgió más o menos hace unos 3 o 4 años. Y en aquel entonces estaba faltando éxtasis acá en el mercado. Y fue el verano acá en Londres fue el verano del 2010 o 11. O tal vez hasta antes, 2008, no sé. Pero habrá algunos años. Entonces eso era legal, se compraba por internet y no había ningún problema. Pero yo lo probé varias veces, pero no era tan bueno como un buen éxtasis, la verdad. Te daba más resaca después. Tiene un lado medio anfetamínico, ¿no? Y entonces cuando lo prohibieron, básicamente desapareció, porque todo volvió. Ya que las sustancias son prohibidas, entonces regresamos por lo menos sí, a la buena. a la buena. Sí, interesante. También. En el concepto chamánico, tanto de los ayahuasqueros como de San Pedro, digamos, es útil poder simbolizar, digamos, estos problemas como siendo algo externo, porque siendo algo externo, entonces uno puede capturarlos o neutralizarlos o enterrarlos, ¿no? Entonces, para mí es esa cosa de decir que son espíritus malignos o que son, ¿no? El concepto peruano hace mucho esto de también sitios naturales, o sea, si pasas por una catarata y no lo respetas, eso te da un susto, ¿no? O si sales cuando hay un arco iris y te deja caer así la lluvia del arco iris, eso también te puede enfermar, ¿no? Y otras cosas así, ¿no? O sea, hay un montón de conceptos de este tipo, ¿no? Que no son necesariamente de espíritus así, pero sí son, ¿no? Hasta fenómenos naturales, pero que pueden hacer, ¿no? Son malignos, digamos, ¿no? Te pueden hacer mal. Y bueno, algunos de ellos efectivamente, o sea, una lluvia o, ¿no? Efectivamente te puede enfermar, te puede dar un resfrío, ¿no? Pero mayormente yo creo que es como que una técnica para el chamán, así poder tratar esas cosas sin decir como le diría a un psiquiatra, ¿no? Que el problema todo está acá, ¿no? Que tu problema está acá en tu cabeza, ¿no? Que es lo que te diría un psiquiatra, ¿no? Entonces, para ellos es
es más, funciona mejor, ¿no? Y tienen todo el contexto cultural para poder decirlo, y el enfermo sabe de qué se trata y va a creer en el tratamiento. Y hay momentos en que eso, o sea, cuando yo trabajaba con los chamanes que no usaban ningún alucinógeno, usaban coca y tabaco nomás, ¿no? En el Cauca, en Colombia. Pero ellos tenían una cosa como que de capturar unas luciérnagas en medio de la noche. Entonces tú estabas allá afuera haciendo tratados y tal, y en un momento determinado del ritual aparecía una luciérnaga roja. Y esa era la que estaba trayendo la maldad. Entonces el chamán lo capturaba y lo enterraba en un pozo con un montón de hierbas y coca, y lo tapaba bien, ¿no? Entonces eso sirvió un poco como que símbolo de la cura, ¿no? Y la persona que estaba enferma, al ver eso, podía realmente creer que le estaban curando y que este mal que le estaba haciendo daño desde afuera, lo habían capturado, lo habían enterrado y ya no le iba a molestar más. Entonces, eso sí, yo creo que dentro de esos contextos eso funciona muy bien. Ahora, para personas que no creen en eso, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para quien ha sido creado, digamos, dentro de esa cultura, porque ahora estaba haciendo un pequeño documento y hay un momento en que la ciencia niega directamente el alma. claro. Y entonces ahí se produce la explosión de toda la industria farmacéutica, ¿no? Y de todos los sintéticos, ¿no? Antes la hermenéutica daba sentido al dolor, a la muerte, a todas esas cosas, pero de pronto la ciencia lo niega todo eso y entonces empieza a medicalizarlo todo, ¿no? Ya, hasta los problemas de convivencia, ¿no? Todo es medicalizable, ¿no? Ya no... No, y siguen en eso, o sea, siguen cada vez más en eso. Sí, porque la fantasía actual es que ya, entonces, para esas pepas no funcionan, entonces vamos a tratar con otras, ¿no? A ver si funcionan estas otras, ¿sí? Yo tengo una hermana que no ha sido siempre, ¿no?, problemática, digamos, ¿no? Y a ella le han metido de todo. Y a veces funciona, a veces no funciona. Pero la verdad no, ellos no saben, o sea, le van más o menos, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Si eso no funciona, entonces vamos a ver con esta otra cosa, ¿no? Y también van creando como nuevos agentes supuestamente antipsicóticos o lo que sea, ¿no? Sí, una combinación así de productos naturales que por lo menos ya tienen una cierta trayectoria, una cierta historia. La especie humana ya ha tenido una relación con esas plantas que dura ya miles de años, ¿no? Y un concepto de cura que no es exclusivamente farmacológico, más que entiende que las cosas son problemas psíquicos reales y que, bueno, para algunos tal vez efectivamente la idea de proyectar el mal en algún agente externo le puede servir para poder resolver sesiones de ayahuasca y tal, ¿no? A veces con dietas, a veces sin dietas. Hay unos curanderos hay algunos que ya trabajaron con Jacques en Tarapoto y que después regresaron a Pucallpa. ¿Ah, sí? Sí, un tal Frederick Campos. Y varios otros más. No me acuerdo de todos sus nombres, pero varios de ellos, cuando yo tenía mi casa en Lima,
varios de ellos pasaban. ¿Ya no tienes casa en Lima? Yo estoy en un pueblito que se llama Guariquiña, que es un pueblo muy antiguo, o sea, es un sitio arqueológico en el centro. Después fue una misión de los jesuitas en el siglo XVII, cuando trataron de juntar a todos los indígenas en un solo pueblo. ¿Ah, sí? ¿Hicieron O sea, sí, eso era la política de la corona española en la época. ¿Sí? Porque la gente vivía como que no directamente en pueblos, ¿no? Había centros donde la gente se encontraba para fiestas y tal, pero vivían en sus chacras, así, ¿no? Entonces, el virrey Toledo, en la década de 1570, decidió una política, eso se llamaba la reducción de los indígenas a centros poblados, donde podían ser más controlados. Esto sirvió para eso, los jesuitas en algún momento. Y estamos a 2 o 3 kilómetros de Matucana, que es la sede de la provincia. Que el departamento de Lima se divide en 7 o 8 provincias. Y la provincia donde estoy es la de Huarochirí, que es, pero aún está dentro del departamento de Lima. Y la sede es este pueblo Matucana, que está, ahí voy para el mercado, para hacer mi internet, para comprar mi coca. Y me ha gustado, realmente. No, fui con la idea de hacer un jardín, no para hacer antropología, la verdad. O sea, no iba ahí para estudiar el pueblo, ¿no? Pero como vivo ahí, participo en las fiestas, y poco a poco me estoy dando cuenta de cómo funciona eso. Es bien interesante porque los misioneros fueron inteligentes, ¿no? Porque tú sabes, así los pueblos en la sierra del Perú se dividían antes de la conquista siempre en 2 mitades, ¿no? Que eran los de arriba y los de abajo.